Entonces, el género de la fresa es Fragaria, que proviene de la palabra en latín fraga, que significa perfume de una baya, que realmente no es baya, pero bueno, de ahí viene el nombre. Entonces, la fresa es del género Fragaria, de la familia Rosaceae, y hay dos géneros relacionados con Fragaria, que es Duchesne y Potentilla. Entonces, de hecho, se ha intentado cruzar la fresa con el género Potentilla. Ha habido muchos intentos, pero hasta ahora pues no se ha logrado tener éxito. ¿Por qué se intenta cruzar con Potentilla? Porque Potentilla pues se supone que sería compatible con Fragaria, y Potentilla tiene la ventaja de que son plantas herbáceas, pero como un poquito levantadas del suelo, ¿verdad? Digamos algo semejante tal vez al chile o algo así, un poquito levantada del suelo, y entonces dijeron, bueno, pues sí, si la cruzamos y logramos tener híbridos, pues vamos a tener fresas un poquito separadas del suelo. Esa era la intención, pero hasta ahora no se ha tenido éxito. En el género Fragaria hay 4 grupos básicos relacionados con el nivel de ploidía. Hay algunas especies diploides, hay tetraploides, hexaploides y octoploides. Quizá una de las especies más conocidas o más populares dentro de las diploides sea Fragaria vesca. Tanto que algunas personas dicen que el nombre científico de la fresa es Fragaria vesca. Por ahí he encontrado yo incluso tesis, incluso hasta de maestría, que le ponen entre paréntesis el nombre científico y le ponen Fragaria vesca. ¿Sí? Pero es un error porque Fragaria vesca incluso ni tiene el mismo nivel de ploidía. Fragaria vesca es diploide y Fragaria por ananasa, que es la fresa cultivada, es octoploide. Entonces es un error, es una fresa silvestre. Y la fresa cultivada entonces es Fragaria por ananasa Dutch. ¿Por qué lleva la X? Porque es un híbrido. Casi a 1 kilómetro del sótano de las golondrinas. ¿Por ahí alguien tiene encendido su micrófono? Por ahí chéquenle, por favor. Gracias. Entonces, es Fragaria por ananasa Dutch. Le ponen la X porque es un híbrido. Es un híbrido que proviene de 2 especies octoploides, que es Fragaria chiloensis, que es una fresa silvestre que se encuentra por ahí en las playas de Chile, y Fragaria virginiana, que es una especie que se encuentra también de manera silvestre en Virginia, Estados Unidos. Entonces, esos son los 2 progenitores de la fresa cultivada, que es Fragaria por ananasa Dutch. Entonces, la fresa pues tiene muy diferentes usos, como fruta fresca, a veces para pie, se ocupa para pies, se ocupa con pastelitos, gelatinas de agua, gelatinas de leche, a veces con chantilly, en nieves, malteadas, fresas con crema, yogur, mermelada, a veces se cubren así con chocolate. No sé si alguien haya visto de repente, por ejemplo, en Sambors, no sé ahorita, ¿verdad? Pero ya tiene mucho que no vamos por ahí, por la pandemia, pero en un tiempo tenían fresas así grandes, de tamaño grande, y las cubren de chocolate de esta manera, y una sola fresa pues costaba
20, 30 pesos, algo así, un solo fruto de fresa así con chocolate. Entonces, bastante redituable. También se usa para empanadas y también en forma deshidratada. Esta es una fresa silvestre. Aquí en México hay muchas fresas silvestres. Yo creo que algunos de ustedes han visto, ¿verdad? Esta es una fresa silvestre que había una buena cantidad por allá por Temascaltepec, por el Estado de México, pero puede haber en muchas partes más, sobre todo en zonas húmedas y montañosas. Entonces, ¿qué especies hay en México? ¿Quién sabe, verdad? No sabemos. Tendría alguien que dedicarse a hacer la colecta de todos estos materiales y luego, pues un taxónomo que ahora sí esté especializado en el género, poderlos identificar. Porque un taxónomo así que identifica todo tipo de plantas, la veo difícil que las logre identificar, pero seguramente tenemos más de una especie, ¿verdad? Esta es una especie que encontramos por ahí en Temascaltepec y es de pétalos amarillos. Entonces hay de pétalos blancos, pétalos amarillos. Aquí vemos varias fresas silvestres que realmente son de fruto pequeño, prácticamente todas las silvestres, y tenemos las fresas cultivadas. Con respecto a la domesticación de la fresa, desde hace 2000 años inició la domesticación. Dentro de las frutillas quizá si no es la primera, es de las primeras que se empezó a domesticar. Los romanos cultivaron fresas silvestres. Por 1300 es la primera referencia del cultivo de la fresa. En 1320 este señor citó el cultivo de la fresa. En el siglo XV se inició el cultivo de esta fresa silvestre, Fragaria moschata. 1484 aparecieron las primeras ilustraciones de la fresa. 1500 se identificaron varias formas de Fragaria vesca, o sea, dentro de cada especie hay subespecies y hay formas. En el siglo XVI inició el cultivo de Fragaria vesca y Fragaria viridis se plantó con fines ornamentales. 1534, Fragaria virginiana se llevó al Viejo Mundo, a Europa, ¿verdad? En 1650 se cultivaban 9 accesiones de Fragaria virginiana en Europa. En el siglo XVII en Norteamérica se cultivaban estas 3 especies silvestres, Fragaria moschata, Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana. En el siglo XVIII se extendió el cultivo de Fragaria vesca. Creo que Fragaria vesca es la que más se ha cultivado a través de los años antes de que apareciera la fresa cultivada. Mediados del siglo XVIII, Fragaria chiloensis se cultivó en Francia. A inicios del siglo XIX, Fragaria virginiana era la especie más importante en Norteamérica y en Sudamérica, principalmente en Chile, se cultivaba Fragaria chiloensis. Entonces hay una historia bastante larga del cultivo de la fresa. De hecho, en la Biblioteca Central hay un libro exclusivamente sobre eso, sobre toda la historia del cultivo de la fresa. Un libro pues bastante interesante de cómo se fue desarrollando, ¿verdad?, este cultivo. Entonces, este señor era un oficial de la Armada francesa y jugó un papel importante en el desarrollo de la fresa cultivada. Entonces, en 1714, Fraser regresó a Francia de una misión realizada a Concepción, Chile, en donde encontró la fresa esta, que bueno, para esa época le pareció una fresa de fruto grande, que era Fragaria chiloensis. Y entonces se llevó 5 plantas cuando se regresó a Francia, en un viaje, pues en barco que duró 6 meses, de Concepción, Chile, hasta Francia.
Entonces, se llevó 5 plantas y pues el capitán del barco no lo dejaba mucho que se llevara esas plantas porque decía, pues vamos a durar mucho tiempo en el mar y no llevamos mucha agua y pues todavía había que estarle aplicando agua a las plantas, y el agua pues iba a ser escasa. Entonces, pues como que lo convenció y le dijo, pues al regreso te doy unas plantas, le regaló 2 plantas de las 5 que llevaba al capitán, una le regaló al rey y una a su superior y otra, a él se le quedó una sola planta, ¿verdad? Y pues de ahí inició esa planta, esa especie no existía en Francia. Entonces, dentro de algunos años, dice las plantas hembras de Fragaria chiloensis, porque Fragaria chiloensis, pues es una especie dioica y hay también plantas hermafroditas. O sea, hay machos, hembras y hermafroditas. Entonces, las plantas hembras de Fragaria chiloensis las plantó junto con plantas macho de Fragaria virginiana y de Fragaria moschata. Y entonces ahí como que se cruzaron de manera natural y aparecieron los primeros híbridos. Dice, posteriormente en 1766, este taxónomo francés, que era Antoine Nicolas Duchesne, ¿verdad? Era un taxónomo brillante y joven. Cuando identificó de dónde provenía la fresa cultivada, pues tenía 20 y tantos años, 25, 27 más o menos, y ya era un taxónomo muy reconocido. Entonces, él identificó a Fragaria porananasa como un híbrido que provenía de Fragaria chiloensis como hembra y Fragaria virginiana como macho, ¿verdad? Entonces, ese fue el origen de la fresa cultivada y como proviene de 2 especies, por eso le ponen la X, porque es un híbrido. Entonces, Duchesne, en su libro Historia Natural de Francia, en 1768, 2 años después, publicó el origen de la fresa cultivada. Entonces, esa más o menos es la historia del desarrollo. Entonces, la fresa cultivada realmente se originó en Francia. Allí se cruzó Fragaria chiloensis, que la llevaron de Chile, y Fragaria virginiana, que la llevaron de Estados Unidos. Pero realmente fue como un híbrido natural. Entonces, este es Fragaria chiloensis, que se encuentra de manera silvestre en las costas de Chile. Esta es la planta de Fragaria chiloensis y esta es la planta de Fragaria virginiana. Bueno, entonces, pues hay algunas características, son características de Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana y prácticamente como que son opuestos los caracteres. En el caso de chiloensis, las hojas son gruesas, corriosas, estomas profundos, hundidos, hojas de color verde oscuro, brillantes, dentado corto, siempre verdes. Y en el caso de virginianas, las hojas son delgadas con estomas poco profundos, opacas, de color verde opaco, dentado grueso y es caducifolia. Los pecíolos aquí son gruesos, sin acanalado, y acá son delgados con acanalado. Los estolones son robustos, algo rojizos, persistentes, y acá son delgados, verdes y duran poco. La corona es gruesa, la corona es mediana. Las flores son grandes, con estambres largos, y aquí son pequeñas, con estambres cortos. El fruto es rojo opaco, semillas ligeramente hundidas, y el fruto es firme. Acá el fruto es rojo escarlata, semillas hundidas, madurez temprana, y el fruto es pequeño y blando. Entonces son como casi caracteres contrarios. Y hay varias especies, subespecies, formas y variedades del género Fragaria. Entonces,
De diploides, hasta ahora se han identificado 9, son la mayor parte, tetraploides 3, un hexaploide y 4 octoploides. En total, aproximadamente 17 especies. A menos que posteriormente se identifiquen por allí algunas otras especies, porque en los últimos años, pues sí, se han identificado 2, 3, ¿verdad? Que son algo más recientes. Entonces aquí tenemos las características de las diploides, que es el mayor número. Entonces aquí está Fragaria vesca, L, ¿verdad? Fragaria vesca L, porque pues ustedes saben que Linneo fue el que identificó mayor número de especies. Entonces, por eso gran número de especies de plantas pues siguen llevando la L, ¿verdad? Aunque al parecer pues no las encontró precisamente él, sino que él era profesor y luego lo que hizo es que mandó a todos sus estudiantes, los dispersó por todo el mundo y tenían que regresar con cierto número de especímenes y luego ya él se dio la tarea de estarlos clasificando, ¿verdad? Entonces por eso es que clasificó muchísimas, porque realmente las colectas no las hizo él, sino mandó a sus estudiantes. Entonces aquí Fragaria vesca, pues tiene varias subespecies vesca, americana, bracteata y californica. Y luego los centros de origen, Norteamérica, norte de Asia, África y Europa. Características del fruto: ovado, alargado, rojo brillante, semillas salientes, muy aromático, pulpa muy suave. Las plantas son erectas, con muchos estolones, inflorescencias con flores hermafroditas, autofértiles. Fragaria viridis, que es otra que se cultivó en algún tiempo, originaria de Europa y Asia, fruto pequeño, firme, rojo, arrosado, aromático, plantas erectas delgadas con pocos estolones, inflorescencias pequeñas con flores hermafroditas. Dentro del género Fragaria hay algunas que tienen plantas hermafroditas y dioicas, y hay otros nada más dioicas y otros nada más hermafroditas, y de algunos por ahí nomás he encontrado el macho, no se ha encontrado la hembra, ¿verdad? Fragaria nilgerrensis, originaria del sureste de Asia, de fruto pequeño, redondo, rosa, insípido, con muchas semillas, plantas vigorosas, estolones robustos, inflorescencias con flores de color rosa pálido y plantas hermafroditas. Fragaria daltoniana, proveniente de Himalayas, de las montañas del Himalayas, fruto ovoide, alargado, rojo brillante, casi insípido, plantas verdes, estolones delgados y flores solitarias. Luego nubícola, de las Himalayas también, semejante a Fragaria vesca, y características de la planta igual, semejantes a las características de Fragaria vesca. También aquí hay dioicas y hay hermafroditas. Y aquí vienen varias que son de origen japonés, ¿verdad? Fragaria numa, de las montañas de Japón, de fruto ovoide, de 1.5 centímetros de largo, casi sin sabor, aquenios hundidos. Bueno, realmente la mayoría de las especies silvestres son muy insípidas, aunque son muy aromáticas, los frutos, ¿verdad? Las plantas son vigorosas y erectas, estolones delgados, folíolos con pecíolos cortos. Fragaria nipónica, también de Japón, de fruto ovoide globoso, de 10 milímetros de diámetro, sabor pues un poco insípido, y es semejante a Fragaria yesoensis. Y yesoensis, que también es de Japón, ¿verdad? Plantas son caducifolias, entran a reposo completo en el invierno. Fragaria manchúrica, originaria de Manchuria, es muy ácido, aquenios amarillos con hoyos superficiales. Es similar a Fragaria orientalis. Y los tetraploides tenemos estos, 3, que es Fragaria mupinensis, originaria del Tíbet y del este de China. Fruto rojo anaranjado, similar al de Fragaria nilgerrensis. Y también las características de la planta similares a Fragaria nilgerrensis. Fragaria orientalis, de Siberia, Mongolia, Manchuria, Corea. Fruto cónico redondo, blando, algo
Algo aromático con semillas hundidas. Plantas pequeñas, erectas, pistiladas y estaminadas y hermafroditas. Aquí hay los 3 tipos de plantas. Y Fragaria corimbosa del norte de China. Y en este caso solo se conocen las plantas macho o estaminadas, no se conocen plantas hembra. Luego tenemos un solo hexaploide, que es moschata, originario del norte y centro de Europa, Rusia y Siberia, fruto de color rojo oscuro, blando, irregular, ovoide, aromático y más grande que el de Fragaria vesca. Plantas dioicas, ¿verdad? Vigorosas, ligeramente estolonadas, inflorescencias con flores grandes, hay algunas formas cultivadas con flores hermafroditas. Y luego finalmente los octoploides, Fragaria chiloensis, que es uno de los progenitores, que fungió como la hembra, ¿verdad? Con varias subespecies. Subespecies chilensis, lúcida, pacífica y sanduicensis. Entonces, el origen de playas del Pacífico de Norteamérica, perdón, aquí creo que hay un error, del Pacífico es de las costas de Chile, ¿ya? También se encuentra en Argentina y Hawái. Características: fruto rojo opaco a rojo brillante, pulpa blanda, firme, sabor suave, redondo ovado de 2 centímetros de diámetro. Plantas bajas, extendidas, muy vigorosas, con muchos estolones, normalmente son dioicas, pero hay por ahí algunas plantas hermafroditas. Y en Fragaria virginiana, que es el otro progenitor, con varias subespecies también, virginiana, glauca, platipétala y grayana. Entonces, provenientes del este de Norteamérica, fruto redondo, blando, hasta de unos 5 centímetros de diámetro, semillas hundidas, pulpa blanda. Plantas delgadas, altas, muy estolonadas, principalmente dioicas, pero también hay hermafroditas. Fragaria turupensis, del Japón, fruto casi esférico, semejante a Fragaria inuma. Y finalmente la fresa cultivada, Fragaria porananasa duchesne, es de fruto grande, rojo, muy variable en forma y tamaño. Plantas hermafroditas. Pudiera ser que de repente por allí algunas no tengan anteras o no tengan carpelos, pero sería muy raro, pero puede ocurrir de repente. Entonces son hermafroditas. Y por ahí algunos otros han adicionado también una o 2 especies o variantes de Fragaria porananasa, que le ponen el nombre de un mejorador de fresas de Estados Unidos, que seguramente ya no vive, ¿verdad? Ya tiene un buen rato. Él fue el director de la tesis de un doctor que también ahora ya no vive, del doctor Facundo Barrientos, que era el papá del doctor Alejandro Barrientos, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Del departamento. Entonces, de hecho, cuando yo estuve en el colegio, pues él era mi jefe, el doctor Facundo Barrientos. Entonces, él hizo el doctorado en California y Brinkhurst fue su director de tesis. Y entonces, como Brinkhurst se dedicó pues prácticamente toda su vida al mejoramiento de la fresa, algunas variantes, no sé si sean clasificadas como subespecies de Fragaria porananasa, llevan su apellido. Entonces aquí es como un resumen de lo que ya vimos, ¿verdad? Dijimos son 9 diploides, la mayoría son hermafroditas, sin embargo decíamos hay algunas que tienen plantas dioicas. En los tetraploides, que son estos 3, también aquí en algunos casos nada más dioica, en otros dioica y hermafrodita, y en esta que decíamos que solo se conoce la planta macho. Y luego la hexaploide, que es hermafrodita, ¿verdad? Y los octoploides, los 2 progenitores de la fresa cultivada, esta que es de origen japonés, y la fresa cultivada que es hermafrodita y es autocompatible. O sea, no tiene problemas para formar fruto, ¿verdad? Mediante la autofecundación. Bueno, vamos a ver la situación del cultivo de la fresa. Entonces, la fresa pues se cultiva prácticamente en todo el mundo.
desde climas muy fríos hasta los trópicos, ¿verdad? El 98% de la producción se encuentra en el hemisferio norte. De todas maneras, es donde más se concentra principalmente la producción. Y el principal país productor es China. Como siempre, ¿verdad? Los chinos van a la cabeza. Entonces aquí vemos la superficie de fresa para el 2017, el cultivo de la fresa, y observen China a la cabeza, ¿verdad? Con casi 140,000 hectáreas. Entonces le sigue Polonia en segundo lugar, Rusia y Estados Unidos en cuarto lugar. México en superficie está como en el séptimo lugar, en superficie. En cuanto a volúmenes de producción, pues sigue siendo China, pero aquí ya le sigue inmediatamente Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muy altos rendimientos y México está en tercer lugar. Entonces, a pesar de que México está como en el séptimo, octavo lugar en cuanto a superficie, ya en cuanto a producción, ocupamos el tercer lugar. Seguramente, pues estos datos son de hace 3 años, seguramente por ahí más o menos nos seguimos ubicando. Y en rendimiento, el que tiene mayor rendimiento es Estados Unidos con 68 toneladas por hectárea. Le sigue España con prácticamente 53, Jordania con 50 y México con 47 toneladas y media por hectárea. Decíamos en las clases pasadas que por allá hace como, ¿qué será? 40 años los rendimientos máximos eran como de 15 toneladas. Aquí en México, 15, 17 toneladas por hectárea. Y ahora ya vamos en 47,5 toneladas por hectárea. Entonces, porque pues se han mejorado mucho los sistemas de producción. Antes prácticamente todo era en campo abierto. Ahora buena cantidad de fresa se produce bajo condiciones de macrotúnel o invernadero y muchas veces en condiciones de hidroponía usando sustratos. Entonces, pues eso ha incrementado mucho los rendimientos. ¿Cuál es la situación en México del cultivo de la fresa? Dice, en México la fresa se introdujo en 1885. O sea, ya tiene un buen rato de todas maneras. 115, 135 años. Se introdujo a Irapuato por este señor Antonio Retana. El cultivo adquirió importancia comercial a partir de 1948. En 1960 se empezó a exportar. En 1966 se obtuvo la cifra récord de producción, ¿verdad? Entonces tenía una superficie de 8,825 hectáreas en ese tiempo, ¿verdad? Luego en 1970 se creó la Comisión Nacional de la Fresa porque empezó a crecer mucho el cultivo y después hubo una sobresaturación del mercado y como que tuvieron que poner orden. Entonces se creó la CONAFRE y la CONAFRE tuvo que poner control sobre el cultivo de la fresa porque iba creciendo de más. Y entonces ya en ese tiempo, pues los que querían cultivar fresa tenían que obtener un permiso, ¿verdad?, de la CONAFRE para poder establecer la fresa. Después eso pues ya quedó obsoleto, ¿verdad? A partir de esa época pues empezó a exportar muchísima fresa, principalmente a Estados Unidos, y pues decían que Estados Unidos importaba la fresa no solo por el fruto, sino por el azúcar, porque en esa época en México el azúcar era demasiado barata y en Estados Unidos era muy, muy caro el azúcar. Entonces decían, pues más que
que por llevarse la fresa es por llevarse el azúcar, ¿verdad? Y por ahí hay un libro que salió un poquito después, de Ernest Feder, que se llama El imperialismo fresa, ¿verdad? Porque la fresa era un negociazo en ese tiempo. Después Estados Unidos poco a poco empezó a cultivar, sobre todo bajo condiciones de invernadero, y empezó a importar menores cantidades. Entonces aquí hay algunas estadísticas del cultivo de la fresa. Desde 1950 encontré estadísticas donde se cultivaron 750 hectáreas. Observen los rendimientos, ¿verdad? 3 toneladas por hectárea. Luego, 10 años después, ya se había incrementado bastante la superficie. 4 toneladas por hectárea. En 1970, 6.500 hectáreas, y ahí se mantuvo alrededor de las 5, 6.000 mucho tiempo. Ya no quisieron que creciera más, ¿verdad? Es cuando empezaron a regular el cultivo de la fresa. Entonces obtenían 17 toneladas. Que hace 50 años, 17 toneladas. Y luego volvió a bajar el rendimiento y volvió a subir un poquito, ¿verdad? Hasta aquí ya subió un poco más en el 2000, ¿verdad? Superficie sembrada 7.000 hectáreas y cosechada 6.500. Y se mantuvo mucho tiempo entre 5 o 6.000 hectáreas. Entonces, ya los rendimientos eran ligeramente mayores, pero ahorita pues ya va al doble los rendimientos. Entonces, si nos vamos aquí al 2008, igual se mantienen más o menos las superficies, ¿sí? Alrededor de las 6.000 hectáreas, pero con rendimientos mucho mayores. Ya aquí 33, casi 34 toneladas. Pero mucho tiempo duró aquí por de unos 12 a unos 18, digamos. Entonces, la superficie cosechada, estos son datos del 2018, de hace 2 años, pues no están muy atrasados que digamos, ¿verdad? Entonces, esta es la distribución. Principal productor, pues es Michoacán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es todo esto? Es el principal productor. De allí le sigue Baja California, con 1.900 hectáreas, y luego sigue Guanajuato. Pero pues, ¿qué será? Tal vez un 70 y tantos por ciento, 72, 73% corresponde a Michoacán. El resto corresponde a otros estados, pero son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? En total eran 13.563 hectáreas. De todas maneras, comparadas con las 6.000 que se mantuvieron mucho tiempo, pues se fue al doble. Ya, porque después esa regulación ya pues pasó a la historia, ya no era necesario estar sacando permisos y eso. De superficie cosechada, estés en producción, pues va a tener más o menos el mismo comportamiento. Aquí tenemos producción por municipios. Pues va la punta Zamora, Michoacán, ¿verdad? Va Zamora, Michoacán, en cuanto a volúmenes de producción. Y allí sigue Ensenada, Baja California, Tanguancícuaro, Michoacán, Jacona, Ixtlán, Michoacán. Entonces, pues predominan los municipios de Michoacán, ¿verdad? Pero a la punta va Zamora, y de ahí para abajo algunos municipios de Michoacán, y aquí aparece Guanajuato, pero acá otra vez vuelve a aparecer Michoacán. Entonces, pues Michoacán es el principal productor. Rendimiento por hectárea. Aquí los mayores rendimientos los tiene Baja California con 60 toneladas por hectárea, ¿verdad? Sigue según esto Guanajuato, pero Guanajuato la superficie que tiene es muy reducida. Ajá.
Michoacán 43, que es lo más, pues, digamos, lo más representativo por la superficie que tiene, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de unas 43 toneladas por hectárea, así como rendimiento promedio. Hay otros pues que prácticamente no tienen cosas, es pequeñísimo, ¿no? Sinaloa 12 toneladas, San Luis Potosí 3, Baja California Sur también está muy abajo, 18. Bueno, vamos a pasar ahora a las características morfológicas y anatómicas de las plantas de fresa. Entonces, la fresa es una planta herbácea perenne que tiene un tallo central corto llamado corona. Entonces, la corona es el tallo. Y de la corona emergen las hojas, raíces, estolones e inflorescencias. Que realmente, vamos a ver más adelante, el término correcto no es estolones, debería ser latiguillos, pero le pongo aquí estolones porque pues, estamos acostumbrados a llamarles estolones, pero lo correcto serían latiguillos, ¿verdad? Entonces vamos a llamarles estolones porque todo el mundo les llama así, pero realmente morfológicamente es un latiguillo, no es un estolón. Entonces dice, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces esta es la planta de fresa. La corona es esto, que es un tallo muy, muy corto. Probablemente tiene como unos 3, 4 centímetros de largo, ¿sí? Entonces aquí hay muchas yemas en la corona. De algunas de esas yemas salen hojas. Y de las yemas de las axilas de las hojas pueden salir inflorescencias o pueden salir los estolones o latiguillos. Y aquí tenemos el sistema radical. Las raíces más jóvenes se encuentran más pegadas hacia la corona y las más viejas están más lejos de la corona. Las hojas son trifoliadas, las flores son con muchos carpelos y el número de carpelos va a ser importante porque de ello depende el tamaño del fruto. Entonces la corona dice es un tallo corto, semileñoso, tiene un poquito como pareciera como madera, sobre todo cuando ya es vieja la corona. Dice corto, semileñoso, grueso, con entrenudos cortos que se ramifica. Entonces, cuando uno establece una planta, está estableciendo realmente una corona. Pero si esa planta dura varios años, puede ramificarse y a cada ramita le vamos a llamar corona. Entonces, pues a veces el vigor de una planta tiene relación con el número de coronas. Una planta ya algo vieja, pues puede tener hasta 8 o 10 coronas, ¿sí? Porque se va ramificando. Dice, la corona está compuesta de una médula central, una capa de tejido vascular, la corteza y la epidermis, como cualquier tallo. Los haces vasculares se disponen de manera helicoidal, dan vuelta, ¿verdad? Entonces también la disposición de las hojas pues es como en helicoidal. La corona contiene yemas, dice, de las cuales algunas de ellas no brotan, permanecen en reposo, otras pueden formar estolones, que se consideran como brotes largos. Ajá. Se consideran como brotes largos, los estolones. Pueden formar más coronas, que decíamos que se ramifica. También a partir de una yema de la axila de la hoja puede salir como un brote y bueno, pues ya pasa a ser una corona. Y puede formar inflorescencias. Las inflorescencias se consideran como brotes cortos y los estolones se consideran como brotes largos. Entonces así sería la corona, decíamos va de manera helicoidal, las hojas van dispuestas de manera helicoidal y también el sistema vascular, ¿verdad? Las hojas van dispuestas en espiral sobre la corona y cada sexta hoja se ubica otra arriba de cada sexta hoja. Son hojas trifoliadas o pinnadas, generalmente trifoliadas. Tienen parénquima esponjosa y empalizada. Cada folíolo contiene un peciolulo. Solo presenta estomas en el envés.
Esto es importante, solo algunas especies presentan únicamente estomas en el en vez. Entonces es la fresa, el aguacatero también solo presenta en el en vez. De ahí en fuera creo que todos los demás frutales presentan en el haz y en el en vez, aunque contienen una mayor cantidad en el en vez. En la base del pecíolo se ubica una estípula, son como hojas modificadas, agudas. Los márgenes de las hojas son aserrados, las nervaduras son prominentes en el en vez y el color y vellosidad varían de acuerdo con las variedades o cultivares, ¿sí? Entonces, pues sirven a veces para identificar las variedades o cultivares, la vellosidad y el color de los folíolos. En una yema vegetativa usualmente hay de 5 a 10 primordios de hoja. La mayoría de las hojas viven solo algunos meses, ¿verdad? Y después las sustituyen otras hojas. Las hojas viejas son reemplazadas en la primavera por hojas nuevas. Las hojas de la fresa se ubican dentro de las más ricas en estomas. En el en vez contienen de 300 a 400 estomas por milímetro cuadrado. Es de las especies que más estomas tiene, quizá porque no más tiene en el en vez. Tiene que compensar la falta de estomas en el haz. Entonces, por ejemplo, manzano pues, tiene 250, ¿verdad? Comparados con 300, 400 para la fresa. Entonces, estas son las hojas trifoliadas, y las nervaduras son generalmente prominentes en el en vez, en unas variedades más, en otras menos. Las raíces emergen del periciclo, pues pueden ser consideradas como raíces laterales. Así ocurre en las demás especies. Las raíces laterales se originan en el periciclo. El periciclo es una capa de células que está hacia más adentro de la endodermis. O sea, de afuera hacia adentro en un tallo está la epidermis, está el cuerpo de la corteza, está la endodermis y luego más adentro está el periciclo. Una planta madura usualmente contiene de 20 a 35 raíces primarias, aunque puede tener hasta 100. El 50 a 90% de las raíces se ubican en los primeros 10 a 15 centímetros de profundidad. Son muy superficiales porque pues, la corona es muy corta, ¿sí? Entre el 25 y el 50% de las raíces se encuentran en los primeros 7.5 centímetros, otro 25-40% en los siguientes 7.5 centímetros. Entonces, pero el 90%, pues en los primeros, digamos, 15 centímetros. Y ya más hacia abajo, pues son pocos, digamos, un 10% se ubica más abajo de los 15 centímetros, hasta los 30. Las raíces pueden encontrarse hasta una profundidad de 1 metro, pero pues esto es una raicita o dos que llegan por allá, ¿no? Realmente están concentrados en cuando mucho 25 o 30 centímetros, cuando mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso indica que no requerimos suelos muy profundos para el cultivo de la fresa. Las raíces primarias viven 2 a 3 años y las laterales 1 a 2 años, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, unas se van haciendo viejas, incluso hasta se pueden morir, se van desprendiendo, y otras las van sustituyendo, que van saliendo raíces más jóvenes hacia arriba de la corona, y las más viejas están en la parte de más abajo. De hecho, a veces se llega a formar como tallo leñoso, un poco leñoso, que a veces está pues, más o menos largo, a veces hasta de 5 o 8 centímetros más o menos, que no tiene raíces. Entonces, porque esa parte gruesa va profundizando, pero no tiene realmente raíces. Entonces, dice, las raíces nuevas se forman arriba de las raíces viejas. Y las raíces que se conservan de color blanco son las raíces de absorción. Y las que ya no tienen funciones de absorción se van tornando necróticas. Entonces, aquí tenemos la profundidad de la raíz.
25 a 50% en los primeros 7.5 centímetros, 25 a 40 en los otros 7.5 y el resto en los 15 a 30 centímetros, ¿verdad? Un 10%, que realmente es muy poquito. Entonces, esta es una corona alargada imaginariamente, ¿verdad? Para mostrar las partes, porque no están así de largas. Entonces, estas son las estípulas que están en la base de las hojas y la yema axilar. Y las hojas normalmente de 3 folíolos. Este es un corte transversal de la raíz, ¿verdad? De la raíz principal. Entonces, aquí sería la banda de Caspari y por aquí es el periciclo. Entonces vamos con los estolones. Dice, el término botánico más correcto es latiguillo. ¿Verdad? El término correcto más correcto es latiguillo. Entonces, ¿cómo se define un latiguillo? Dice, es un tallo especializado que se desarrolla de las axilas de las hojas, en la corona de la planta, crece horizontalmente sobre el terreno o sobre el sustrato y forma una nueva planta en cada 2 nudos. Esta, que forma una planta en cada 2 nudos, es lo que lo distingue de un estolón. Por eso, botánicamente, pues es un latiguillo el de la fresa, porque cumple esta regla de una planta hija en cada 2 nudos. Un estolón puede formar plantas hijas en cualquier nudo. Esa es la diferencia, ¿verdad? En cualquier nudo. Puede que de repente en el quinto forme y en el octavo otra vez, o en el octavo y en el noveno forme plantas y pasan 2, 3 más, o en las que no forma y así. Es muy irregular. Esa es la diferencia entre un estolón y un latiguillo. Sin embargo, bueno, pues vamos a seguir usando el término estolón porque pues así lo usan, pero debemos de saber que botánicamente sí es un latiguillo. Estolón es como el de los pastos. Entonces aquí está la corona de la planta madre, sale el estolón o latiguillo. El primer nudo generalmente no brota, se le llama nudo ciego, y en el segundo nudo forma la planta hija. Entonces aquí tenemos la planta madre, sale el estolón. Este nudo generalmente no brota, puede que algunas veces brota, pero eso sería como una anormalidad. Y si llega a brotar, pues se va a bifurcar aquí y entonces forma como una Y. Sí, puede brotar en algunos casos, pero lo normal es que no brote. Se queda ahí, a menos de que este se dañe, entonces sí se obliga a que brote la yema de aquí. Pero si esta brota, esta se queda en reposo. Y después el estolón se muere, se seca y ya, hasta ahí llegó. Ya cuando la planta hija se vuelve independiente de la planta madre, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí sí se bifurcó, sí brotó, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo aquí no brotó. Aquí en bueno, pareciera que aquí también brotó, pero no es lo normal, ¿verdad? No es lo normal. Lo normal es que uno brota y otro no, uno brota y otro no. Las plantas hijas. Dice, el primer nudo del estolón generalmente permanece latente, que se le llama nudo ciego. Dicen que algunas veces puede brotar y ramificar y entonces forma como una Y, como ya lo vimos. Las plantas hijas se forman en cada 2 nudos. Eso es lo normal. Una planta madre produce en promedio 10 a 15 estolones por año. Y como un estolón no produce solo una planta hija, sino puede producir hasta 3, 4, pues aquellas variedades que estolonean mucho, se dice, pues puede tener, no sé, hasta unas 30, 40 plantas hijas, ¿verdad? Igual hay otras variedades que prácticamente no estolonean, 2, 3 estoloncitos y ya. O sea, hay mucha variabilidad entre
entre variedades o cultivares. Dice, después de algunas semanas las plantas hijas se pueden independizar. Ya una vez que forman su propio sistema radical, el estolón se vuelve necrótico, se seca, se muere y se vuelve independiente la plantija. Los estolones producen principalmente en días largos. Entonces, ¿cuándo se van a producir los estolones? Digamos como que a partir de mayo, junio, julio, agosto, tal vez hasta septiembre, ¿verdad? Así de manera natural. Las plantas hijas, dice, la planta madre puede transferir agua, nutrimentos y fotosintatos a las plantas hijas por varias semanas a años, dependiendo del genotipo del cultivar. Y si consideramos todas las especies, pues todavía más variabilidad. Las plantas hijas usualmente pueden sobrevivir de manera independiente a las 2 a 3 semanas después de haberse originado. Entonces ya la planta hija en ese tiempo se puede volver independiente de la planta madre. Ya podemos cortar el estolón y va a seguir la planta hija. Entonces aquí la comunicación de la planta hija, la planta madre con la planta hija es, digamos, aérea, es por arriba del suelo, a través del estolón, es el puente, digamos. Contrario a lo que vamos a ver en el caso de las frambuesas. En el caso de las frambuesas, las plantas hijas, pues se van a comunicar por abajo, ¿verdad? Ahí el puente va a ser la raíz. Crece la raíz y a cada ciertas distancias forma plantas hijas. Pero esas plantas hijas se van a independizar hasta después de la planta madre. Y ya la raíz que las une se muere, ¿verdad? Entonces ahí la comunicación es bajo el suelo, en la fresa es por arriba del suelo, a través de los estolones. Entonces esto es lo que pasaría en una planta de fresa. Se establece aquí, digamos estamos en junio, empieza a formar ya los días son largos, empieza a formar algunos estolones, aquí ya se formaron 2 plantas hijas, acá otras 2, aquí en julio, aquí ya van 3, acá ya van 3, acá a finales de julio ya van 4, ¿verdad? Y aparte se siguieron formando más estolones y en cada estolón se van a seguir formando plantas hijas, ¿sí? Entonces así es como va creciendo, se va extendiendo la planta. Entonces, algunos han dicho, pues esta es la planta hija, esta es la nieta, ¿verdad? La planta hija, la nieta, la bisnieta. Han usado esos términos algunos. Entonces, obviamente la planta de mejor calidad va a ser la primera, ¿verdad? Y hay quien a todas estas les llamamos plantas hijas, pero hay quien le dice la hija, la nieta, la bisnieta. Entonces, obviamente esta va a ser de mejor calidad y luego esta ya un poco menos y poco menos. Vamos a ver después cómo se evalúa, digamos, la calidad de la planta de fresa, ¿no? Entonces aquí ya en agosto van como 5, aquí donde empezó primero, acá ya van 6 y acá ya van como 7. Y así se llena por todos lados, de tal manera que cuando ya transcurrió mucho tiempo, se empiezan a formar estas desde junio, julio, y ya a fin de año, ya algunas plantas hijas están prácticamente del tamaño de la planta madre y entonces empieza uno a ya no saber cuál era la planta madre, ¿verdad? Se puede confundir. Claro que ya una vez que uno la saca, pues se nota la diferencia, ¿verdad? Por el estado en que se encuentra la planta. La más deteriorada, pues va a ser la planta madre. Entonces aquí vemos una plantación. Por ejemplo, aquí se bifurcó, ¿verdad? Pero hacíamos que no es muy lo normal. Es que depende también de las variedades. Hay unas que se dice estolonean mucho y son las que coincide con que de repente sí brota este nudo, ¿verdad? Como en esta variedad, pero lo normal es que permanezcan así, como así sin brotar. Aquí sí hay muchos casos en los que sí brotó. Brotó la yema de en medio. Acá vemos otras. Aquí sí, por ejemplo, esta no brotó, esta sí brotó.
¿Ve? Entonces, pues esta es una planta que, digamos, estolonea mucho, va a formar muchas plantas hijas y puede que después se confunda las plantas hijas con la planta madre. Luego vamos a la inflorescencia. La inflorescencia es una cima dicacial que termina en una flor primaria o flor reina, le llaman. ¿Qué significa dicacial? Que se va dividiendo en dos, en dos, en dos. ¿Sí? Entonces va a tener una flor reina, dos flores ya primarias, cuatro secundarias y así sucesivamente. Entonces esto es importante porque cuando se empieza la producción, los frutos más grandes se obtienen al principio de la cosecha. Y como las flores van quedando cada vez más atrás, cada vez van teniendo menor número de carpelos y por lo tanto frutos más pequeños. Entonces empieza la producción de frutos grandes y va bajando, bajando, bajando en toda la temporada, de tal manera que al final los frutos son muy pequeños, ¿sí? Entonces la flor esta pues es la más grande y luego ya hay dos que le siguen y así ahorita vamos a ver. Dice, después de la flor primaria hay dos secundarias, cuatro terciarias, 8 cuaternarias, etc. Las inflorescencias emergen de la corona de la planta. Cada nudo de la inflorescencia contiene una bractiola. En la base de la inflorescencia hay una bráctea también grande. Y una inflorescencia puede contener, pues aquí sería una flor simple, ¿no? Pero puede contener hasta 30 flores, una inflorescencia, que decíamos es una cima dicacial. Entonces aquí van emergiendo las inflorescencias. Y aquí tenemos, esta sería la flor reina, ¿verdad? O primaria. Estas dos serían las secundarias, dos secundarias. Y luego van a ser cuatro terciarias, esta, 8 cuaternarias, y así se va. Entonces esta va a dar un fruto más grande, este un poco más pequeño, este más pequeño, este más pequeño. Y van brotando así. Primero brota esta, lo brotan estas y lo brotan estas. Entonces, pues va el tamaño de fruto grande y cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, conforme va avanzando la temporada de producción. La flor contiene 10 sépalos, 5 a 6 pétalos, 20 a 30 estambres y 60 a 600 carpelos. Entre más carpelos tenga, pues va a dar un fruto más grande, ¿sí? Entonces las flores últimas, digamos, tienen bien poquitos carpelos, entonces van a dar frutos muy pequeñitos. La flor primaria contiene el mayor número de carpelos. Cada carpelo contiene un óvulo y una traza vascular. El receptáculo es engrosado. El polen madura antes de que la antera abra. Ya cuando abre ya está maduro el polen. Se polinizan por abejas. Las abejas son buenos agentes polinizantes, ¿verdad? Para las fresas, porque las fresas cultivadas bajo condiciones de invernadero pueden tener algo de problemas de polinización, porque allí no hay abejas. Entonces lo que pudiera uno hacer es que si no tiene abejas, pues pasa, si no son demasiadas plantas o pues si son demasiadas, a lo mejor también ocupa personas y que se vayan ahí con un pincelito moviéndole a las flores, frotándoles a las flores con un pincelito para que haya mejor polinización y por lo tanto mejores frutos, ¿verdad? Podría sustituirse. En unas especies como jitomates usan los abejorros, ¿verdad? También pudiera tal vez funcionar los abejorros. Y casi siempre usan abejorros porque en condiciones de invernadero pues se manejan mejor los abejorros que las abejas. Las abejas son más difíciles de manejar en condiciones de invernadero. El polen dura viable por 2 a 3 días. El estigma permanece receptivo por 8 a 10 días.
y la fecundación ocurre a 24-48 horas. Eso es lo que llamamos fase progámica, ¿verdad? El tiempo que transcurre desde que el grano de polen germina en el estigma hasta que fecunda. Entonces, digamos, tiene una fase progámica de 24-48 horas. Entonces, aquí son los carpelos, los estambres y pétalos. Pues todas las fresas cultivadas son pétalos blancos. Entonces, pues si tuviéramos abejas, sería bueno. Tal vez como en condiciones de macrotúnel, sí se puede hacer. En condiciones de invernadero es más difícil, ¿verdad? Se recomienda ubicar 2 a 3 colmenas de abejas por hectárea si estuviera campo abierto. Entonces eso va a mejorar el tamaño del fruto y el rendimiento. En condiciones de invernadero se recomienda introducir una colmena de abejorros, ¿verdad? Por cada 4,000 plantas de fresa. Entonces yo creo que en invernadero pues es más fácil los abejorros y tal vez en macrotúnel o a campo abierto pues sí convienen las abejas. Entonces aquí vemos los rendimientos, ¿verdad? Cuando se metieron abejas, cuando se metieron abejorros, polinización abierta, libre y el testigo. Entonces, pues sí se mejora el rendimiento, un poco. Decíamos 2 a 3 colmenas de abejas por hectárea. Vamos a ver las etapas del desarrollo floral de manera general, que bueno, también van a ocurrir en la fresa, ¿verdad? Entonces, la primera etapa sería inducción floral. Dice, se refiere a los procesos que ocurren en las hojas y que resultan en la producción y translocación de un estímulo floral. Entonces, ese es el primer evento. En la fresa, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando el fotoperiodo es corto. Los fotoperiodos son cortos. Entonces, cuando hablamos de fotoperiodos, nos referimos a la cantidad de horas luz, ¿verdad? Sin embargo, pues la respuesta de las plantas no es a la longitud corta del periodo luminoso, sino la respuesta es al periodo oscuro largo, ¿verdad? Al periodo oscuro largo. Entonces, digamos que requiere, en términos generales, días cortos, noches largas. Los cultivares iniciales de fresa eran todos de día corto. Y como se ha hecho mejoramiento continuamente, pues ahora ya tenemos cultivares de fresa de día corto, de día largo y de día neutro, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hasta ahora las mayores superficies se tienen con fresas de día corto, ¿sí? Entonces el mejoramiento de la fresa pues inició hace un montón de años. Quien inició en todo esto del mejoramiento de la fresa fue un doctor gringo que se apellidaba Darrow, que por allí también tiene un libro de fresa, que es el primer libro del cultivo de la fresa. Entonces, y de ahí para acá, pues han venido muchos mejoradores, ¿no? Pero entonces en la fresa va a ocurrir la inducción floral con días cortos. ¿Cuándo ocurren los días cortos? Pues allá a fin de año, ¿no? Hablamos tal vez como octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Por estos meses. Es cuando se induce la floración en la mayoría de las fresas, porque todavía seguimos cultivando fresas de día corto, aunque no es tan tajante como era inicialmente. Y luego la siguiente etapa es evocación. Dice, se refiere a los procesos que ocurren en los meristemos apicales de vástago después de la percepción del estímulo translocable. Entonces, el estímulo floral se produce en las hojas, con los días cortos, y ese estímulo floral se mueve hacia la yema axilar, y ahí provoca lo que se llama evocación, que son cambios en el meristemo a nivel de organelos de las células, ¿verdad? O a nivel de división celular.
Entonces, se incrementa la división celular, se incrementan algunos organelos, ¿verdad? Mitocondrias, retículo endoplasmático, ribosomas, todo eso. Entonces, es el primer arranque, digamos. Todavía eso no se ve a simple vista ni en el microscopio. Entonces, ¿qué es ese estímulo floral? Pues hasta la fecha nadie sabe. Entonces, se habla del estímulo floral y en un inicio decían que había un compuesto que ahora sí que inventaron, que le llamaron florígeno, pero después empezaron a investigar y pues ese florígeno contenía, dentro de otras cosas, gibberelinas. Y las gibberelinas inhiben floración en todas las angiospermas, entonces pues no checó el dato. Ahora se sabe que probablemente sean balances promotores inhibidores, ¿verdad? Probablemente, pero no está bien claro todavía este asunto. Y luego viene la iniciación floral, que dice se refiere a la primera evidencia morfológica o histológica, ya lo podemos ver en el microscopio, ¿verdad? Entonces, generalmente un meristemo vegetativo es más pequeño, es más redondo y uno reproductivo crece más. Y posteriormente empiezan a aparecer los primordios, ¿verdad? De los órganos florales. La diferenciación, pues es todo el proceso desde que ocurre la iniciación floral hasta que digamos que la flor abre, ¿sí? Es un proceso más largo. Este es de algunos días, no recuerdo, pero no sé, una semana, 2 semanas. Aquí, pues todavía es más breve. Aquí podrá ser tal vez también como de algunos días, una semana tal vez, pero se lleva buen rato. Es la etapa más larga. Inducción, iniciación y diferenciación floral. Dice, algunas veces la formación floral es promovida por la remoción de hojas, en el caso de la fresa. Pues algunas veces se ha visto que es un estímulo. La floración es inhibida cuando se interrumpe el periodo de oscuridad. Decíamos, requiere periodos largos de oscuridad. Entonces, si uno está, por ejemplo, ahorita en días cortos, noches largas, y yo a medianoche le pongo por ahí una lamparita en el invernadero, durante 1 o 2 horas, ya interrumpí el periodo oscuro. Y entonces ya en lugar de formar inflorescencias va a formar estolones, ¿verdad? De hecho, es una manera artificial de inducir la formación de estolones, que lo han hecho por ahí en algunas investigaciones INIFAP. Entonces, dice, fotoperiodos menores a 12 horas inducen la floración, menores a 12 horas. Temperaturas menores a 15 grados inducen floración, aún cuando el fotoperiodo sea más largo. ¿Qué significa esto? Que haya una interacción fotoperiodo-temperatura. Si las temperaturas son frescas, es menos exigente la planta en tener fotoperiodo corto. Pero si las temperaturas suben, las temperaturas son altas, entonces se vuelve más exigente la planta hacia los fotoperiodos cortos. Hay una interacción fotoperiodo-temperatura, ¿sí? Que va a ser importante. Dice, al parecer, el primer proceso de inducción floral ocurre a 3 a 5 grados centígrados. Entonces, si es bajo, pues ya no se vuelve tan exigente el fotoperiodo. Las dosis de fertilización que estimulan el crecimiento vegetativo inhiben la floración, igual que en otras especies. El nitrógeno puede en algún momento inhibir la iniciación floral. Si aplicamos demasiado nitrógeno cuando va a inducirse la floración, puede que la retrasemos o disminuyamos. La sequía ocasionalmente induce floración. En otras especies, por ejemplo, en frambuesas se ha visto, y en otras especies que si se somete a un periodo momentáneo de sequía, se induce floración. Pues en la fresa también puede ocurrir. Las aplicaciones de gibberelinas inhiben floración y promueven la formación de estolones, ¿sí? Hay poca evidencia de que los retardantes del crecimiento promuevan floración.
Se ha reportado que aplicaciones repetidas de ácido oxílico estimulan floración. Dicen que la faciación en flores y frutos es heredable, aparentemente puede ser influenciada por las condiciones ambientales y deficiencias nutrimentales. ¿Qué es la faciación? Es cuando los frutos adquieren una forma como de abanico, ¿sí? Entonces, pues a veces es genético, otras veces puede ser provocada por algunos factores, deficiencias nutrimentales, o incluso también por la presencia de virus, puede ser. Entonces aquí tenemos la flor, los pétalos, sépalos, una buena cantidad de estambres y de carpelos. Entre más carpelos tenga, pues va a ser fruto más grande. Y aquí está la planta de fresa, ¿verdad? Completa. Las raíces viejas, decíamos que están abajo. Y en la parte de más arriba van saliendo raíces nuevas. Estas se van muriendo y a veces hasta se desprendan y queda un solo como tallo leñoso aquí, pero ya no tiene raíces, ya deja de funcionar, ¿verdad? Y empiezan a salir raíces arriba. De hecho, estas se ven de color blanco y estas se ven necróticas. Es muy claro eso. Entonces, si yo de repente quiero renovar una planta de fresa, que la tenga, por ejemplo, en el invernadero, y la quiero rejuvenecer un poco, ¿qué puedo hacer? La saco del contenedor, le corto aquí y la vuelvo a establecer. Lleva otra vez puras raíces jóvenes. Y de esa manera la puedo rejuvenecer un poco. Claro, tendría yo que sacarla de cada contenedor y volverlas a meter en el contenedor. Pero la planta como que se renueva, ¿sí? Entonces aquí está la corona. Decíamos que en la base de las hojas hay estípulas y aquí va a haber una yema axilar. En días cortos esta yema me va a formar una inflorescencia y en días largos me va a formar un estolón. Aquí tenemos el primer nudo que decíamos que generalmente no brota y en el segundo nudo tenemos la planta hija, ¿sí? Aquí tenemos los frutos, decíamos, hay un fruto principal, 2 secundarios, 4 terciarios y así sucesivamente. La corona, decíamos, pues es algo muy corto, tal vez sea de unos, cuando mucho unos 4 centímetros. Cuando mucho unos 4 centímetros. Y aquí está la profundidad, ¿verdad? De la raíz, nomás que aquí está en pulgadas. Pero pues es lo mismo. Así, hasta aquí son como 7.5 centímetros, y aquí otros 7.5, ¿verdad? Es donde se encuentra la mayor cantidad de raíces. Y en los siguientes 30 centímetros, pues tengo algo de raíces y de ahí para abajo ya es mínimo lo que se tiene. Entonces aquí tenemos 25 al 40, ¿verdad? Aquí 25 al 50% del sistema radical, 25 al 40, 50 más 40 son 90 y acá digamos un 10%, ¿verdad? Es mínimo ya lo que hay abajo de los 30 centímetros. También aquí en la base de las florecillas también va a haber brácteas. Fruto y semilla. Dice el fruto de la fresa es un fruto agregado. Cada frutito individual es un aquenio que está dentro de las categorías de frutos secos, ¿verdad? Y el fruto completo de la fresa es un poliaquenio. Pero el fruto individual es un aquenio. Y es un agregado porque proviene de una flor con muchos carpelos. La parte comestible es el receptáculo. El receptáculo va a desarrollar si hay presente un aquenio o semilla. Si no hay semilla, no desarrolla y entonces los frutos van a ser deformes. La médula y la corteza del fruto crecen a velocidades diferentes. Vamos a ver más adelante. La flor y el fruto, de flor a fruto maduro, transcurren de 30 a 45 días. O sea, cuando vean que aparecen las flores, pues échenle mes y medio, más o menos. Si las temperaturas son altas, pues es más rápido. Si las temperaturas son bajas, pues va a ser más lento.
Los primeros frutos son de forma irregular. ¿Por qué? Por falta de polinización y fecundación. Porque no hay mucho polen disponible. Y si no hay abejas, pues lo más seguro es que sea grande, pero esté deforme. El embrión consiste de 2 cotiledones alargados, semielípticos, contienen proteínas y lípidos, pero no contienen carbohidratos. Entonces el aquenio dice fruto pequeño con una sola semilla unida a la pared del ovario en un solo punto. Deriva de un ovario con un solo carpelo y un óvulo. Y el poliaquenio es el fruto que consiste de un receptáculo suculento. Realmente lo que desarrolla es el receptáculo, que proviene de un gineceo apocárpico, un gineceo con carpelos separados, ¿verdad? Cuyos frutos individuales son los aquenios y están embebidos en la superficie del receptáculo. Entonces, aquí tenemos, cuando ustedes parten longitudinalmente un fruto de fresa, verán que en el centro es blanco y en la periferia es rojo. Entonces, esta parte es blanca y esta parte es roja. A la parte roja le llamamos corteza y a la parte blanca le llamamos médula. Sí, este es un corte transversal, esto va a ser blanco, esto va a ser coloreado. Entonces, ¿qué empieza a desarrollar primero? Empieza a desarrollar primero la médula. En un frutito pequeño, el mayor volumen del fruto va a ser la médula. Sin embargo, su velocidad de desarrollo va a ser más tenue, menos acentuado. Y aquí el desarrollo de la corteza empieza después a desarrollar, pero tiene un desarrollo más rápido. De tal manera que en un fruto rojo se invierte esto. Aquí el mayor volumen es la médula, el mayor volumen la médula y el menor la corteza. Y en un fruto que ya está maduro, se invierte. Ahora, el mayor volumen lo ocupa la corteza y el menor volumen lo ocupa la médula. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué un fruto que está inmaduro, que está verde, está muy duro. Está muy duro porque esta parte es dura y es lo que ocupa el mayor volumen. Y un fruto que ya está maduro, pues ya es al revés, ya es como más blando, ¿verdad? Crecen a diferentes velocidades esta parte y esta parte. Es una característica del fruto de fresa. Entonces aquí vemos, esta sería la médula y esta sería la corteza. Entonces, si nosotros cuantificáramos este volumen de lo que está rojo, va a ser mayor que esto, en un fruto maduro. En un fruto verde es al revés. Y cada uno de estos, pues, es un aquenio, ¿verdad? Y si aquí en una parte no hubo polinización y fecundación, pues el fruto va a quedar deforme, que a veces le llaman cara de gato. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, es una deficiencia de polinización y fecundación, y entonces el fruto ya no es simétrico, ya empieza a deformarse. Empieza a deformarse. Es una de las razones. Puede haber otras razones de ese tipo de frutos, pero es una de las razones. Los vemos, ¿verdad? Este tipo de frutos, pues no desarrollan bien. Aquí, pues seguramente no hubo polinización y fecundación y esa parte de la pulpa ya no desarrolla. Entonces aquí vemos el fruto. Hacia cada uno de los aquenios va una traza vascular, ¿verdad? Entonces creo que se nota. Aquí se nota. Va una traza vascular primero hacia cada carpelo y después hacia cada fruto. Entonces, este es un solo carpelo con su ovario. Los estambres, pues, cumplen su función y ya quedan por ahí los restos. Entonces, aquí vemos un aquenio, un fruto bastante uniforme porque tuvo una buena polinización y fecundación. Aquí están los estambres ya muertos, digamos, y el cáliz. Entonces, después cuando veamos lo del fruto, también esto va a ser importante. Hay algunas variedades que tienen el cáliz muy metido. No es muy deseable ese tipo de frutos. ¿Por qué? Porque cuando se hace el despatado, que se tiene que remover el cáliz,
se batalla. Queda un hoyo, ¿verdad? Entonces, se arranca el cáliz y parte de la pulpa se va con el cáliz. Entonces, un fruto debe ser así, que tenga un cuello aquí, ¿verdad? Que no esté hundido el cáliz. Entonces aquí tenemos las formas de frutos. Estos no son muy adecuados, estos oblado, globoso, cónico globoso tampoco. Es de aquí hacia adelante. Que sea cónico, de preferencia cónico alargado. O en forma de cuña, ¿verdad? Como estos dos. Este tampoco ya sería muy adecuado. Los más adecuados tal vez sean estos dos. Pero bueno, este todavía pasa y este también. Pero tal vez estos sean como más adecuados. Bueno, este también, para el empaque se acomoda bastante bien, siempre y cuando el cáliz no esté muy metido, ¿verdad? El cáliz debe ser algo hacia afuera, es lo ideal. Bueno, no sé, ya haya dudas hasta aquí. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Pues si no hay dudas, yo creo que aquí le vamos a dejar por ahora. Y bueno, pues ya nos vamos a ir de vacaciones. Sí, De profe, tengo vacaciones. una duda yo. Sí, dígame. Sí, dígame. Usted mencionaba, usted mencionaba que la planta de mejor calidad pues, es la primera, la planta madre. Ajá, ajá. Entonces, yo he visto que en algunos ranchos utilizan la planta hija para propagar y que se llene la cama, pero usted ¿qué tal ve esto? Ujú. Ya en condición, ya cuando tengas tus frutos. No, no es conveniente. No es conveniente, ¿en la misma plantación lo hacen? Sí, o sea, la planta madre la ponen primero, Sí, ¿no? Es la que, sí, y sí. ya después esta va Ajá. teniendo las plantas hijas y las van propagando, haciendo ahí rompiendo el plástico y poniéndolas. Esto lo vi en Guanajuato cuando fuimos a un viaje de estudio. Sí, no, 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 no. Para empezar, poner un vivero con plástico no es conveniente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas hijas tienen que tener espacio para establecerse. Entonces, eso como que de romper el plástico y establecerlas no es conveniente. Entonces, sí es lo que hacen y luego y luego después ya las separan y las llevan para establecer alguna plantación. Pero eso no es correcto. Eso empezaron a hacer mucho tiempo en Guanajuato y por eso tuvieron ya muchos problemas fitosanitarios y eso condujo a que se fuera toda la producción para abajo porque ahora tienen muchos hongos patógenos en el suelo. Entonces, ¿cuál es lo conveniente? Tener planta exclusivamente para vivero y luego, bueno, una planta, digamos que establece en el vivero, pues sí, les puede formar varias plantas, hijas, nietas, bisnietas, y va a depender mucho del diámetro que tengan esas plantas hijas. Bueno, yo a todas les llamo plantas hijas, aunque sean nietas, bisnietas, ¿verdad? Entonces, hay un cierto requisito en el diámetro de la corona. Se dice que el diámetro de la corona debe ser superior a 1 centímetro. Coronas con diámetro menor a 1 centímetro no son de buena calidad. Puede que si las establece a raíz desnuda vaya a haber mucha muerte de planta, ¿sí? Que ahora ya también se manejan, bueno, plantitas con cepellón, que es mucho mejor porque va a tener mucho menos fallas. Entonces, puede que ya la bisnieta no sea de buena calidad y entonces cuando se establece, pues puede que algunas sí sobreviven y otras, se mueren, ¿no? Pero no sería muy correcto hacer eso. De hecho, vamos a ver que en los viveros deben estar muy lejos de la zona productora de fruto por cuestiones fitosanitarias. ¿Sí? Entonces en Guanajuato lo que hacían es que hagan de cuenta que tenían una calle por donde pasaban los carros y de un lado era la plantación para fruta y del otro lado era era el vivero. Pues entonces, no, ni el suelo seguramente ya estaba lleno de hongos en el mismo vivero.
Entonces deben ser suelos que estén seguros que no tienen hongos. Entonces, ¿qué hacen ahora? Por ejemplo, Driscoll y estas empresas, cuando van a establecer un vivero, pues de plano cubren todo con polietileno, lo vamos a ver, y lo bromuran. Ya hay empresas que se dedican a eso, a bromurar. Yo antes decía que en México no se usaba casi bromuro, antes, pero ya después de que llegaron estas empresas, se aplica bromuro en hectáreas y hectáreas, ¿sí? Entonces, pues sí, para no tener presencia de hongos en el suelo. Pero la planta que va para vivero debe ir para vivero. Y debe ser planta certificada. También vamos a ver el proceso para la obtención de plantas que sabemos que estén sanas, ¿sí? Una planta que ya lleva varios ciclos de cultivo, seguramente poco a poco le van llegando los hongos y pues va a ser cada vez más contaminada, planta más contaminada. Entonces sí, pues sí pueden hacer eso, tan solo por ahorrarse lo del material vegetativo, pero no es lo correcto. Ajá. No sé si le contesté. Sí, profe, gracias. También tengo otra pregunta. Sí. Mencionaba que los frutos grandes son a principios de la cosecha. Sí. Por ejemplo, aquí ya empezó la floración Sí. y, y los frutos, pues yo he probado, pero no sé por qué razón saben como así de agridulce. Bueno, más así, un poquito no, agrios, pero, o sea, son los primeros que se dan. No sé si, o sea, depende del productor, de lo que le pone, o de por sí es así en las plantas de fresa. No, yo creo que tiene que ver más bien con las condiciones climáticas. Entonces, ahorita en el día no hace tanto calor y tiene que ver mucho con las temperaturas. Seguramente porque ahorita pues, no está tan caliente el ambiente. Entonces, yo creo que tiene más bien que ver con la temperatura que están ahorita. Creo que esa es la razón. Porque, por ejemplo, en otros frutos como la vid, aquí en Chapingo se cultiva vid y produce y ustedes ven el racimo bien y todo, pero cuando prueban los frutos, saben a limón, están totalmente ácidos. Entonces tiene que ver mucho con las condiciones ambientales, quizá. Y obviamente también depende de la variedad también. Ok, Ajá. gracias, Sí, profesor. de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario? Bueno, si no hay dudas o comentarios, pues nos veríamos ahora sí que hasta después de vacaciones. Se supone que mañana, no sé si ustedes en todas las materias ya mañana salen a vacaciones, pero se supone que mañana es el último día. Y nosotros regresamos el 20, pero con ustedes es miércoles, creo. Con ustedes no tengo el miércoles, tengo el jueves. Nos veríamos el 21 de enero para continuar. ¿Sí? Entonces, pues nos vemos, que se la pasen bien, cuídense, no se vayan a contagiar, no se vayan de pachanga. Entonces, nos veríamos en enero. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Bye, profe. profe, hasta luego. Hasta enero, profe. Sí, Adiós. Profe. hasta enero. Profe, feliz Navidad. Igualmente a todos.